Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con todos ustedes en este simposio de resistencia al Cono Sur con este, como tú lo mencionaste muy bien, apasionante tema de las viremias de bajo y muy bajo nivel. Comencemos con lo que serían las definiciones. Un segundito. El escenario. Básicamente las definiciones, acá tenemos lo que pudiéramos llamar viremias de bajo nivel persistente. Vamos a seguir utilizando esta sigla castellanizada. Serían aquellas cargas virales que están entre 50 y 200 copias por mililitro en 2 ocasiones o más consecutivas. Este es el escenario que va a estar en el centro de la atención de la discusión y va a ser específicamente esto. ¿Por qué? Porque si es más de 200 copias de manera repetida, ya estamos hablando de un concepto muy aceptado a nivel universal, que es falla virológica. Si es solamente algo esporádico o intermitente, estaremos hablando de blips, lo cual es otro fenómeno totalmente diferente. Y si es menor de 50 copias, sería ya indetectable, sigue siendo un estándar para indetectabilidad, pero acá es donde también tenemos otro escenario que también se estudia con entusiasmo, como es las viremias de muy bajo nivel, aquellas que cuando se miran con cargas virales más sensibles, ultrasensibles, se pueden detectar cargas virales entre 5 o 50 copias o entre 20 y 50 copias dependiendo del ensayo. Pues, ¿qué tenemos con estas viremias de bajo nivel? Tenemos que son frecuentes en las diferentes publicaciones, del 18 al 34%, que va a variar de acuerdo al diseño, los estudios, retrospectivo, observacional, cohortes, casos y controles, etcétera. La población y el ensayo de carga viral utilizado, una época en donde ciertas cargas virales eran claramente causantes de falsos resultados de viremias de bajo nivel. Eso no es un problema actualmente. La mayoría de los estudios desafortunadamente nos incluyen todavía datos de blips virales que tienen una explicación usualmente diferente. Y la mayoría de estos blips van a terminar siendo, de estas viremias de bajo nivel, van a terminar de hecho siendo blips. Solamente nos quedan un grupo más reducido de estos pacientes que hacen viremias, un 18-24% que realmente son persistentes. Por lo tanto, en términos generales, quedamos que entre el 3 y el 8%, de acuerdo a los reportes, van a tener este fenómeno de viremias entre 50 y 200 copias de manera repetida. Esto es un ejemplo muy interesante de cuáles son los factores que más se han asociado a la presencia de estas viremias de bajo nivel. En un estudio en una cohorte muy famosa de Estados Unidos y Europa, la RCC, 18 centros, 18.000 pacientes, había una prevalencia de 3.5% de viremias de bajo nivel en el rango en que estamos realmente interesados. Y acá vean estos factores que van a ser constantes en los diferentes estudios. Un estadio C, SIDA, unos recuentos de CD4 bajos, siempre como factores de riesgo, cargas virales altas, usualmente mientras más alta, más el riesgo tanto de falla virológica, que sería por encima de 200, pero también de viremias de bajas persistentes, esquemas antiguos, digamos, con menos barrera genética, van a estar siempre asociados a mayores presencias de estos fenómenos que se correlacionan también con la época en que se registraron se hicieron estos registros de viremia baja persistente, no tanto el país. Esto ya es un reporte mucho más reciente, de hace unos pocos meses, de este año en Suecia. Vemos que si bien a través de los años se siguen reportando viremias de bajas persistentes en el rango de 50 a 200, hay unas características diferentes, pues unas que son similares, como el sexo masculino, la alta carga viral antes del inicio de TAR, los C4 bajos, siempre van a ser variables que van a asociarse a la presencia de estas viremias. Ahora tenemos uso de drogas inyectables, pero mire, en esta cohorte sueca vemos que terapias basadas en niveles de proteasa fueron estadísticamente significativas en relación a la probabilidad de viremias de bajo nivel persistentes, y una cosa que llamaron terapias no estándar, como es fluidipide o como terapias con combinaciones no estandarizadas. Pero la primera pregunta que tenemos que hacer no es si importan o no. Y hay que como separar estos estudios en dos épocas. Antes del 2015, que es la revisión sistemática que les estoy mostrando, en la cual ustedes pueden ver en amarillo, realmente son blips, y en rojo, los que están en rojo sí son lo que pudiéramos definirse viremias de bajo nivel bajo,
una definición que era usual en ese entonces, que era entre 50 y 1000. Pues vemos que la mayoría son blips, pero muy importante es que muchos de esos estudios se asocian a falla virológica. Acá tenemos otros que son de viremias entre 50 y 500, 50 y 1000, que se asocian a falla virológica, pero dejemos esto en el pasado porque esto es por fuera del enfoque principal de la charla, que es exactamente entre 50 y 200. Es su relación con falla virológica, inclusive con desenlaces clínicos importantes. Y esta es una revisión ya sistemática reciente. Aquí vemos, sí, lo que queremos. En amarillo resaltadas el grupo de pacientes que cumplían el requisito de viremia baja persistente, los estudios mucho más nuevos al respecto. Y ustedes pueden ver que de 5 estudios, de 5 estudios que miran el impacto en falla virológica, 4 tenían asociación de esa viremia baja persistente con falla virológica. Quiero dejar este resaltado porque a todas luces nos va a hablar mucho más de controlar los factores de error y de sesgo cuando tenemos una población tan grande de pacientes. Así que esta es la situación actual y aquí tenemos uno de los estudios de esta era moderna mirando estas viremias persistentes y vemos que el riesgo de falla virológica en esta cohorte americana fue de un incremento del 83%. Aquí ustedes lo ven, esto es falla virológica, esto ya es pacientes con viremias más altas, pero esta es cómo se va comportando sobre el tiempo la presencia de falla virológica con viremia entre 50 y 200. Esta es la cohorte NHS, también publicada no hace mucho. Nos vemos que de 52 de 150 pacientes que fueron calificados como viremias bajas persistentes, tuvieron falla virológica y el riesgo que determinaron el hazard ratio fue casi de 4 veces de riesgo de falla virológica. Así que pues muy significativo estos riesgos. Acá simplemente resalto en azul lo que ya les mencioné, como los factores de riesgo convencionales se detectaron también en esta corte americana, como el año de inicio de la terapia antirretroviral, la carga viral alta, el uso previo antirretroviral y los CD4 bajos. Y en este caso, el uso de inhibidores de integrasa se mostró como la selección más protectora en términos de menor probabilidad de falla virológica asociada a esas viremias. En Latinoamérica no parece haber muchos reportes en relación a qué pasa, cuáles son las características de los pacientes que tienen, de las poblaciones que tienen viremias bajas, pero afortunadamente tenemos este estudio de la Fundación FUNSEI de Buenos Aires, el grupo del doctor Gustavo Lopardo, que analizan varias poblaciones, pero miremos esta de 318 que cumple nuestra definición. Aquí vemos que estos que tienen esta carga viral entre 50 y 200 tienen un riesgo de 2.1R, de 2.75 de terminar en falla virológica. Inclusive un grupo que pudiéramos llamar como viremias residuales o viremias de muy bajo nivel, es este grupo 1 de acá, también tuvieron un riesgo incrementado de falla virológica de un 48% adicional. Así que pues esto también sucede en nuestros países y pues no es sorpresa real. Pero no solamente estamos hablando de falla virológica, este es un estudio muy interesante que salió primero en un CROI del 2020, ya posteriormente apareció publicado, con cerca de 7.000 pacientes en Suecia, en los cuales habían 626 que tenían cumplían el criterio de falla de viremia baja persistente, y vemos que en los que tenían entre 50 y 1000 como grupo grande había un incremento de mortalidad. Ahorita estamos hablando de mortalidad, pero que se observaba y se mantenía también en el grupo de viremia baja persistente entre 50 y 200, y aquí vemos los riesgos, 2.2 para viremias bajas persistentes entre 50 y 200, así que pues ya no estamos hablando de falla virológica, sino de mortalidad, pero en honor a la información balanceada de la justicia, hay otros reportes también recientes que no han confirmado esta asociación de falla virológica. Esta es la Corte Española CORIS, que si bien había una tendencia hacia mayor falla virológica en el grupo que tenían esta viremia entre 50 y 200, realmente no fue estadísticamente significativa ni la falla virológica ni la mortalidad. Así que hay que tener en cuenta que la información sigue siendo muy variable, como lo mencioné, depende mucho de las poblaciones y las características de los estudios. Lo que sí encontraron es que las terapias más modernas, después del 2012, cuando comenzó a entrar con fuerza dolutegravir, tenía un efecto protector. Igualmente está otro estudio retrospectivo de
China de 16 años, con más de 2.000 pacientes, en los cuales habían 435 que cumplían nuestro criterio, tampoco encontraron una asociación de falla virológica, así que todavía tenemos algo que aprender, tenemos que caracterizar mejor nuestros pacientes, tener como unas definiciones operativas más claras. Pero para todo eso me parece que el estudio que más nos deja una señal fuerte en relación a si hay una asociación con falla virológica es este estudio en Sudáfrica de casi 10 años, con más de 70.000 pacientes seguidos, de los cuales había 9.443. La mayoría de los estudios que le he mostrado eran poblaciones con viremias bajas persistentes entre 150 y 200, algunos por ahí en 400. Estamos hablando que en Sudáfrica, en este estudio, fueron más de 9.000 pacientes con este criterio. Como viremias bajas persistentes al primer tratamiento. Y miren esa asociación con falla virológica en el modelo que pudieron evaluarlo como una variable categórica. 2 veces el riesgo que está en lo que les había reportado en las cortes previas, entre 2 y 4 veces. Es que esto es una señal fuerte del riesgo que representa las viremias bajas persistentes, sin embargo sigue siendo cohortes retrospectivas. Miremos el riesgo de resistencia a este fenómeno. Tenemos primero una evaluación de resistencia en estudios muy históricos, muy conocidos, como el A5142, comparando el opinel con Efavirenz, y el 5095, comparando Trisivir con terapia más triples con Efavirenz. Ya son estudios viejos, con terapias viejas. Y lo que encontraron es que quienes tenían criterios de viremia baja persistente, y aquí resalto los que caen dentro de las definiciones que nosotros estamos buscando, menores de 200, había una emergencia muy significativa de mutaciones mayores. Estamos hablando de estudios basados en Efavirenz, en niveles de proteasa, y ustedes pueden ver acá toda esta serie de mutaciones que podemos llamar cardinales o signature en relación a Efavirenz, en relación a niveles de nucleosídicos, pero también análogos nucleosídicos. Está bien, estos son probablemente lo que podemos llamar esquemas de baja barrera genética, pero tengámoslo en cuenta. Porque les traigo otro reporte de Botswana, presentado del 2020, en que miraron también el fenómeno. Y en este caso tenían, con nuestra definición, con viremias de bajo nivel entre 51 y 400, tenían 141 pacientes. Acá está 400, pero vale la pena mirar qué pasó, porque esta es la emergencia de mutaciones asociadas a resistencia en los diferentes grupos terapéuticos en quienes cumplían por lo menos este criterio. Digamos que es el más cercano, el que nos interesa, que vale la pena mencionarlo, porque miren que cuando hablamos de mutaciones asociadas a los niveles de integrasa, hubo una importante asociación, y algunas de ellas, por ejemplo, la presencia de estas 2 mutaciones, pues van a afectar significativamente a los inhibidores de integrasa de primera generación, no tanto a los de segunda generación, pero esas viremias bajas, entre 50 y 400 en este caso, representó emergencia de mutaciones también a los inhibidores de integrasa. Y eso nos lleva a discutir lo que ya muy bien Pablo nos mencionó, cómo vamos a hacer para evaluar esas viremias de bajo nivel. Y es la experiencia que ya ha sido publicada, primero este grupo italiano, en cuyo estudio viremias inclusive entre indetectables y hasta 200 tuvieron un éxito de genotipificación por metodologías, por método Sanger, hasta el 94%. Y básicamente uno lee la técnica que utilizaron, la técnica tradicional, simplemente repetían cuando les salía negativa para poder constatar que verdaderamente no había presencia de mutaciones. Y esta es una experiencia también muy similar, apuntando lo mismo de British Columbia en Canadá, en los que encontraron un porcentaje de éxito de genotipificación, estas viremias de bajo nivel en el rango que queremos de un 74%, y si lo miramos ya específicamente hasta 200 copias, el éxito de secuenciación o de genotipificación para detección de mutaciones fue el 72%. Así que hay que intentarlo, hay que bregar que se pueda. ¿Qué nos dice las guías en relación a la genotipificación de viremias de bajo nivel? Pues hacen énfasis o hacen mención del DNA proviral, que ya el doctor Ferrer también nos comentó al respecto. Muy interesante que se esté trabajando sobre este tema, porque sigue habiendo todo un campo de incertidumbre, y en la última guía, la última actualización del DHHS nos dice que peca por exceso y por defecto. Puede mostrarnos mutaciones
que están archivadas y que ya no tienen efecto clínico, pero también pueden perder, pueden no detectar algunas otras mutaciones resistentes que no se, de cuasi especies que no se dejan secuenciar bien. Así que la conclusión que tiene la DHS en relación a esta epidemia de bajo nivel es que su utilidad todavía no ha sido claramente determinada. Pero hay que intentarlo a través de las técnicas de secuenciación y de genotipicación que tenemos. Entonces, siguiente pregunta. ¿Esto de epidemias de bajo nivel será solamente un tema de adherencia inadecuada y ya? ¿O hay algo más que mirar ahí? Y yo sí creo, y obviamente nadie cuestiona que la adherencia pudiese ser el factor más importante. Es que objetivizarla es difícil, y eso también lo mencionó Pablo, en cómo estamos hablando de adherencia, donde termina siendo bastante subjetivo, y depende mucho de la confiabilidad y credibilidad que le tengamos al paciente. Pero mire que esto es con niveles de TDF en dry blood spot, en sangre, en muestras de papel filtro. Y en la medida en que los niveles eran más altos de TDF, la posibilidad de detectabilidad era mayor, pero y la probabilidad de viremias de bajo nivel, en este caso amarillo, es entre 20 y 200 copias, disminuía. Pero sin embargo, aún con las concentraciones más altas, persistía un 13% de pacientes que todavía cursaban con viremias de bajo nivel. Claro está que los niveles más altos se asociaban significativamente a los niveles más bajos frente a los más altos se asociaban significativamente a un riesgo de viremias tanto en mayores de 200 como entre 20 y 200. Definitivamente esto demuestra de una manera clara, medible, cuantitativa, de que la adherencia, pero también factores farmacocinéticos que pueden afectar los medicamentos, van a ser una variable importante para estas viremias de bajo nivel persistente. Pero entra en la ecuación algo que es muy interesante, y este grupo de Pittsburgh ya ha tenido dos publicaciones que causó mucho revuelo en el CROI del 2020, cuando nos plantean que probablemente esto no solamente sea un tema de adherencia o de factores externos, sino de dinámica viral. Y menciona que las cargas virales que estamos viendo nosotros en plasma pueden ser el resultado de dos poblaciones diferentes, una por replicación viral activa, que es la que vemos más comúnmente, pero otra por proliferación celular, por clonación celular, que son aquellas en donde los productos virales o los virioles que vamos a ver y vamos a cuantificar tienen los mismos sitios de integración y son clones. Sus secuencias genómicas no cambian sobre el tiempo. En efecto, esos dos reportes que son muy preliminares de 9 y 8 pacientes tenían secuenciación genómica en plasma idéntica al DNA proviral, lo cual implica que en la medida en que se fueron replicando progresivamente no fueron generando diversidad genética. No hubo evolución en secuencia genómica sobre el tiempo. No hubo emergencia de mutaciones asociadas a resistencia, que inclusive pues, es algo que sucede muy frecuentemente en presencia de replicación viral activa. Hay conservación de los sitios de integración cromosomal, intrones, que es algo que solamente se puede hacer cuando se conserva el mismo patrón genético. Y muy importante, hubo crecimiento viral en los cultivos de los PMS, indicando que estos eran virus replicativos competentes. Es una replicación activa, pero con base en un fenómeno de expansión clonal celular, no de replicación activa descontrolada. Pero la pregunta que surge, ¿cuáles son los mecanismos? Y esa es la pregunta que están ahora enfrentados a resolver. Porque ¿qué tenemos hasta ahora? Los estudios observacionales han determinado que hay una asociación de estas viremias de bajo nivel persistente con falla virológica, resistencia y mortalidad. Es claro que algunos estudios tienen objeciones. Y que se asocian a carga viral inicial elevada, reencuentro bajo SD4, problemas de adherencia, interacciones medicamentosas, farmacogenética, metabolismo de los antirretrovirales, por la presencia de mutaciones previas en los esquemas que no se detectaron. Muy importante que pudiera explicar lo que nos cuenta el grupo de la Universidad de Pittsburgh, la presencia de coinfecciones, vacunación o uso de drogas recreativas, que pudiera generar esta expansión clonal celular, no replicación viral activa. Y se asocia también a los antirretrovirales viejos, todos estos, como lo he mencionado, y estos serían dos de los fenómenos que explicarían las viremias de bajo nivel persistente no asociadas a adherencia o fenómenos farmacocinéticos, la liberación de virus defectuosos desde reservorios celulares, que ha sido una teoría que ha circulado a través de los años con poca evidencia,
o la del grupo de la Universidad de Pittsburgh, que es la expansión clonal del reservorio por proliferación celular. Entonces, ¿qué hacemos? Modificamos TAC, pues comencemos que esto se viene intentando desde hace ya un buen número de años. Primero fue la intensificación con raltegravir en pacientes que tenían viremia residual, o sea, viremia de muy bajo nivel, por debajo de 50 copias, de 20 copias, de hecho, y la intensificación con raltegravir en 10 pacientes no funcionó. Posteriormente vino un estudio similar, pero intensificación con Maraviroc, y pues fue un estudio con 18 pacientes que mostró desde un punto en donde no había supresión viral, por debajo de 50 o 20 copias o muy baja, mejoró sustancialmente la intensificación con Maraviroc a un punto en donde se lograba 71%, formidable. Pero esto fue un seguimiento solamente de 12 meses y no hubo continuidad del estudio, dejó como abierta la posibilidad. Lo nuevo probablemente para discutir es que ya más recientemente se volvió a hacer otro modelo también con 33 pacientes de intensificación con raltegravir en pacientes que venían con monoterapia, con lopinavir, ritonavir o darunavir, ritonavir, aquí están, y por un muy buen tiempo, largos años, y en la medida que este es el periodo en que hacían la intensificación con raltegravir, 400 miligramos cada 12 horas, esas viremias que se pudieran calificar todas como residuales de muy bajo nivel, se disminuyeron sustancialmente y muchos de estos pacientes inclusive llegaron a ser indetectables sus niveles. Y mientras duró la exposición a raltegravir, se tuvo control. Una vez que paró la intensificación, comenzó a emerger nuevamente la replicación de esta viremia muy baja por debajo del nivel de detección. Hubo un control, uno pudiera decir que pudiera ser una puerta que sigue abierta, pero lo que no pudieron demostrar es que hubiesen cambios en el reservorio proviral, en el ADN de las células para el VIH, así que pues deja la duda de que si el problema de base no se resuelve, pues probablemente va a seguir habiendo riesgos de viremias. Ahora, ya desde el enfoque terapéutico, intervenir estas viremias de bajo nivel, que es probablemente la pregunta que quisiéramos todos, pues tengo que decirles que hay muy poco. Por un lado está este estudio de la Corte Suiza, en el que 39 pacientes, 39 pacientes le hicieron cambio de la terapia antirretroviral y con cambios a terapias con mayor potencia y menor barrera genética y mayor barrera genética, y lograron que el 74% lograran lo que no se había logrado hasta el momento, unas cargas virales menores de 20 copias. Y comparado con solamente el 26% a quienes no le hicieron cambio, con una significancia estadística, pues sugiriendo de que probablemente sea útil en algunos casos hacer cambio de tratamiento o intensificación o cambio. En este caso fue cambio. El otro estudio que uno ve comentado recurrentemente en este tema es este estudio de la doctora Taramazo, donde un grupo no muy grande de pacientes, 21 pacientes, bien sea porque se considerara que fueran de baja adherencia o de buena adherencia, se miraba si el tratamiento se consideraba óptimo, subóptimo, activo o no activo, pues se iba definiendo si se les cambiaba o no. Y la conclusión, ¿cuál es? Que de 12 pacientes a los que se les cambió tarde, estos 21, a 10 suprimieron. Una muy buena respuesta, sin fallas virológicas. Pero ahorita que de 6 de 9 a los que no se les hizo cambio, también suprimieron. La diferencia es que 2 de ellos sí terminaron en falla virológica. Que pues apunta un poco más a la posibilidad del cambio, pero no es tampoco la contundencia de información que necesitamos para tomar decisiones sólidas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué dicen las guías internacionales? Las guías dicen pocas cosas que nos ayudan. Aquí está la IAS 2020 y la de HHS al momento actual, en la cual dicen básicamente revise adherencia, tolerabilidad, toxicidad, y como no hay un concepto claro de que modificar o cambiar tratamiento sea adecuado, no se recomiendan. Esos son, en este grupo de viremias de 50 a 200 copias, son muy consistentes ambas guías y no recomiendan sino seguimiento y pues, evaluar muy bien el paciente. A diferencia de eso, los europeos siempre han sido más abiertos. Ellos hablan de que al menos haga un estudio de resistencia. Hagan un estudio de resistencia, el que tenga a la mano, hágalo bien. No menciona nada sobre secuenciación del DNA proviral, pero considere que si un paciente está en una terapia que no es de alta barrera genética, como los inhibidores de integrasa o la combinación de inhibidores de proteasa reforzados, considere su uso, lo cual pues en última las guías no nos dejan terrenos seguros de qué hacer.
¿Qué es lo que pudiéramos plantear para finalizar como algo como para llevar concreto al consultorio? En presencia de viremias de bajo nivel persistente, de nuevo en el rango entre 50 y 200, en personas que están con terapia antirretroviral, considerar uno. Hay tres tipos de pacientes, unos que son pacientes con selección de tarso óptima por mutaciones asociadas a resistencias preexistentes que no se tuvieron en cuenta, no se evaluaron, no se detectaron, o porque tienen barrera genética. Una potencial solución este paciente sería ahí hacer el genotipo, el RNA plasmático, o en la medida de la disponibilidad, el DNA proviral con todas las interrogantes que todavía tenemos sobre su verdadera predictibilidad. Ese es un tipo de pacientes. Otro tipo de pacientes es el que tiene niveles inadecuados por adherencia subóptima, por interacciones medicamentosas, por farmacocinética, porque se tiene que tomar con o sin comidas, etcétera, metabolismos, etcétera. En ese paciente, pues, es identificar oportunamente estos problemas de tipo farmacológico, de tipo de adherencia, pero a veces no es nada fácil, porque muchos pacientes van a insistir en que sí se toman sus medicamentos y no nos quieren decir la verdad. Y nos queda entonces el otro grupo que pudiera ser inclusive donde el paciente insiste en que hay excelente adherencia y no tenemos una prueba sanguínea o de cabello que nos confirme esa adherencia. Entonces, en pacientes sin causa clara, donde todo funciona bien, la terapia antirretroviral es óptima, hay excelente adherencia, no hay otros factores farmacológicos, las potenciales soluciones serían una de dos. No se estrese, no estrese a su paciente, hágale seguimiento e intervenga precozmente si se presenta falla virológica. De hecho, esta es la recomendación de las guías americanas. Lo segundo es asegurar una terapia antirretroviral con alta barrera genética, que tenga esa terapia que usted no le deja duda, que este paciente que le está informando que tiene una excelente adherencia, pues está tomándoselo idealmente si es STR y con excelente tolerabilidad y seguridad. Esto se puede hacer también de manera secuencial con 3 cargas virales en la medida en que uno va optimizando, va descartando factores metabólicos o intercurrentes de blips o de viremias persistentes, va reprimiendo la carga viral, va asegurándose la adherencia del paciente, quitando factores como usuario de droga endovenosa, etcétera, etcétera. Y si todo eso y nada de eso funciona, pues llega al punto en donde probablemente si hay todavía la opción de un esquema de alta barrera genética, sea la mejor opción en ese momento. Pues con esto quiero simplemente terminar diciéndoles que las viremias de bajo nivel persistentes no se debe entrar en pánico con ellas, pero tampoco subestimar. Muchas gracias.